Bueno, pues vamos a dar comienzo a la tercera mesa de esta jornada. Aquí repito otra vez como moderador. Y, y bueno, tenemos dos grandes ponentes. Yo a lo largo de mi carrera he aprendido mucho de ellos, tanto de Jaime como de Miguel Ángel. Y bueno, pues sin más prelación vamos a dar paso a Jaime Espín, que no os voy a decir toda la experiencia que tiene en evaluación de medicamentos. Ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud, ha estado en Estados Unidos, en fin. Jaime, todo tuyo. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer que vengáis a casa, ¿no? Muchas gracias a mis compañeros de la escuela, mucho trabajo, Carmen, Tachi, equipo informático. Y bueno, es un placer hablar de un tema en el cual voy a intentar ser algo polémico para que no dormáis, ¿no? Pero la idea de fondo tiene que ver con, cuando hablamos de financiación de medicamentos huérfanos, en algún momento saldrá en la pantalla, mi presentación, y hablar de mitos y realidades, ¿no? Porque cada vez que hablamos de medicamentos huérfanos y cómo se financia en España, yo creo que a veces no tenemos toda la información para ver si estamos mejor o peor que otros países del entorno, ¿no? Porque tenemos la tendencia a compararnos, ¿no? Estos son los 4 temas que voy a tratar y el primer tema es básicamente aclarar y la segunda es responder. La primera es aclarar que el tema de precio y reembolso es una competencia nacional que a veces se nos olvida y a veces pedimos que Europa nos ayude, lo hemos visto en la vacuna del COVID, pero no siempre puede ocurrir. Segunda es casi responder a la famosa pregunta si España financia menos medicamentos huérfanos que el resto de la Unión Europea. Y la tercera pregunta tiene que ver que si nosotros cuando financiamos con más retraso que en otros países de la Unión Europea. Yo creo que es importante aclarar muchos conceptos porque yo creo que hay posiblemente muchos mitos y algunas realidades que hay que aclarar, ¿no? Y algunas conclusiones finales, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Pero yo creo que a veces es importante aclararlo, ¿no? Los sistemas de salud en la Unión Europea son distintos. Algunos tenemos un sistema universal, como España, y otros tienen un sistema aseguratorio, ¿vale? No voy a entrar en detalle en esto, pero esto configura realmente cómo es el sistema de financiación. Pero realmente lo que marca que un país financie más que otro tiene que ver lo que dedica a salud, ¿vale? A la derecha podéis ver este gráfico, que no es lo mismo España, que dedica 3.924 euros per cápita, a países como Alemania, que dedica 7.000, que es el doble. Sin duda alguna, este punto de partida condiciona mucho lo que podemos o lo que no podemos financiar. Y esto a veces lo obviamos, ¿no? Y yo creo que parte del debate es no solamente si financiamos mucho o poco, sino de cuánto dinero tenemos para financiar. Porque como hablamos de economistas, tenemos un coste de oportunidad. Con lo cual, si financiamos mucho, posiblemente dejamos de financiar otro. Y este punto de partida hay que ponerlo sobre la mesa cada vez que hablamos de financiar. Segundo elemento importante, este es un informe que hicimos hace tiempo cuando trabajamos como asesores de la Comisión Europea, es que cuando evaluamos fármacos, no todos evaluamos lo mismo. De hecho, podéis ver la columna de los países y cada uno lo que evalúa. Unos tienen en cuenta el impacto presupuestario, otros no, otros tienen en cuenta el valor terapéutico, otros tienen en cuenta el paciente, los beneficios, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando comparamos países y tenemos esa tendencia a comparar, tenemos que tener en cuenta que no todos los países utilizan los mismos criterios. Y lo siento, no lo vamos a tener nunca, porque vuelvo un poco a la transparencia anterior, como es una competencia nacional, cada uno decide qué criterio utiliza para financiar, ¿no? Y yo creo que a veces se nos olvida cuando comparamos que Alemania hace esto, Inglaterra hace esto, lo primero que hay que decir es qué dinero tiene Alemania y qué criterios utiliza Alemania. Tercer elemento que yo creo que también que tenemos que poner encima de la mesa es que hemos pasado de un modelo de hace 20 años, que era un modelo sí o no, a un modelo, este es el típico NAI, es sí, no y quizás, ¿no? Y el quizás tiene que ver con elementos como yo lo recomiendo, no lo recomiendo, pero entre medias hay te lo recomiendo de una manera como para ciertos subgrupos o recomiendo solamente para investigación para conseguir datos de vida real. Con lo cual hemos pasado de un modelo, digamos, dicotómico, sí o no, a modelo. Y eso cuando hablamos de que Inglaterra lo financia, vamos a ver cómo Inglaterra lo financia. Sí con condiciones, a qué precio, etcétera, etcétera. Y yo creo que, vuelvo a insistir, cuando comparamos, tenemos que poner encima de la mesa todos los elementos que estamos comparando, ¿no? Nosotros hace 2 años publicamos ese artículo en el cual Miguel Ángel va a hablar del tema español, yo hablo del tema europeo, ¿no? Porque, insisto, tenemos la tendencia a decir que España financiamos menos y financiamos con más retraso, ¿no? La primera foto que nos encontramos en nuestro estudio en España es que realmente hay diferencias en Europa, ¿vale? No habíamos descubierto nada para que nos dieran el premio Nobel, pero básicamente veíamos que había, como diríamos, varios grupos de países que realmente marcan un poco la tendencia.
Esta gráfica posiblemente lo explica mejor. Primero, hay un país claramente que marca todo y es Alemania, ¿vale? Y ahora voy a explicar un poco las características de Alemania. Básicamente tiene un sistema en el cual todo medicamento, en el momento que la EMA lo aprueba, automáticamente está financiado, ¿vale? Con una letra pequeña que voy a explicar después. Con lo cual vemos que financias todo, casi el 93% fármacos, con un tiempo de demora, como veis aquí, de 0 días. ¿Vale? Ese diremos casi el modelo ideal, ¿no? Luego tenemos un conjunto de países, entre ellos básicamente Italia y España, que tienen unas características que tienen un retraso más o menos similar y que financian más o menos la mitad de los medicamentos, ¿no? Y luego hay países, Inglaterra, Gales, Escocia, que tienen un sistema un poco más estricto, que no financian tanto y posiblemente también tienen un retraso, ¿vale? Y esto es lo que nos hacemos siempre, ¿no? Nos ponemos aquí en medio, parece que lo hacemos bien o mal, pero cuando hablamos de Europa, yo creo que tenemos que poner encima de la mesa toda Europa, porque Europa no solamente tiene que ver con España, Inglaterra, Francia, tiene que ver que también Rumanía, Bulgaria, Grecia, Hungría están aquí, con lo cual cuando nos comparamos, no tenemos que compararnos solamente con esto, sino cuando queremos hablar de Europa, tenemos que ver que también en Europa hay países que tienen un contexto mucho más complicado que el nuestro. Pero cuando he dicho que quería hablar de Alemania, quería mostrar esta gráfica, porque es verdad que Alemania lo financia todo, pero hay que recordar que tiene una especie de año de gracia, y cuando ese año de gracia pasa, hay una evaluación por parte de IQWiC, y realmente que te dicen que tiene que bajar usted el precio un 19%, un 26%, un 38%, un 22%, si no, no seguimos financiando. Y muchos de esos medicamentos que parece que están financiados, vemos que un año después o 2 años después ya no están financiados. Pero en la foto inicial aparece como están financiados. Y hay muchos medicamentos que te han dicho, si usted quiere seguir financiando en Alemania, tiene que bajar el precio un 77%. ¿Cito? Datos públicos, publicados en el Global, y datos públicos para Alemania. Con lo cual, ojo, cuando comparamos, porque cuando tenemos que comparar, tenemos que poner encima de la mesa todos los datos. Si no, estamos haciendo trampas al solitario, ¿no? Y como digo yo siempre, las comparaciones son odiosas, pero sobre todo son complicadas, ¿no? Primero porque cuando nos comparamos siempre queremos salir los primeros, porque nos gusta, ¿vale? Sobre todo en las cosas buenas, ¿no? Pero el problema es que a veces, en este caso de retraso España versus otros países, creo que no estamos comparando peras con peras, sino estamos comparando peras con manzanas. Y lo digo básicamente porque hace poco, de hecho concretamente creo que hace 4 o 5 días, cuando estamos comparando el retraso del lanzamiento, creo que Patricia Lacruz lo explicó muy bien. Nosotros cuando hablamos de retraso del lanzamiento, hablamos de cuando el medicamento está aprobado por EMA versus cuando tiene precio y reembolso en España. Pero se nos olvida, y Patricia lo resaltó ahí, que entre medias tiene que haber una solicitud de precio y reembolso por parte del laboratorio. Y hasta que no se produce esta solicitud de precio y reembolso, no se inicia el procedimiento. Recordad que en Alemania no existe ese procedimiento de solicitud. Con lo cual, cuando vemos los datos de Patricia, que yo la primera vez que lo veo públicos, con lo cual lo agradezco, dice que la media de España en solicitar precio y reembolso creo que son 150 días. Con lo cual, si decimos que España tiene 300 días de demora, a esos 300 días de demora hay que quitarle los 150 días que dicen que tarda la industria farmacéutica en esto. Con lo cual, cuando estamos comparando retrasos, no tenemos, insisto en la idea, y perdona que lo repita, pero es que es importante, no tiene que ver con aprobación de EMA y precio de reembolso, sino solicitud por parte del laboratorio y precio de reembolso. Y cuando hagamos ese tipo de comparaciones, que nunca la he visto en Europa, nunca, realmente sabremos cuál es realmente el retraso del lanzamiento. Si no, insisto, no estamos haciendo trampas al solitario, ¿no? Y segundo tema, un poco para avivar un poco la polémica y para que haya otro debate futuro, es este artículo, algo bastante ya antiguo, de Livio Garatini, que es un farmacólogo italiano bastante famoso, que decía, a lo mejor no tenemos que preocuparnos por el retraso en el lanzamiento, ¿vale? Lo decía por 2 motivos. Uno es que a veces el retraso en el lanzamiento no es una táctica de los gobiernos, sino es una estrategia propia, lo decía aquí, de las industrias farmacéuticas, es lo que llaman behavior economic, es como aprovecho la situación oportunista y lo resaco más en otros países, básicamente por el sistema perverso de precios internacionales de referencia. Sabéis que si yo coloco todos los medicamentos primero en Rumanía, que tenía un precio muy bajo, automáticamente lo que se conoce como el spillover effect, ¿no? Efecto en cascada, todos los países tenían un precio bajo. ¿Qué hago? Lo coloco primero en Alemania, que tiene un precio libre, y automáticamente tiene un efecto cascada en todos los países con un precio alto, ¿vale? Entonces, lo que viene a decir Livio Garatini es que posiblemente el retraso no se debe a que los procesos de evaluación son lentos, sino a la propia estrategia, diríamos, de la industria farmacéutica. Y segundo elemento, que así tapa otras jornadas
de quizás 3 o 4 días sin salir de aquí, tengamos que definir realmente, cuando hablamos de retraso, qué es innovación. Porque yo creo que la última etapa de mi vida, y me tocó, y no digo broma, estar en algunas sesiones en la Comisión Europea debatiendo este tema, es que hemos confundido lo nuevo con la innovación. Y todo lo que aparece se llama nuevo, pero también se llama innovador. Y yo creo que innovador son aquellos que tienen valor terapéutico añadido, ¿no? Y realmente este señor venía a decir que a lo mejor no tenemos que preocuparnos mucho por el retraso, porque realmente hay poca innovación, ¿no? Y posiblemente cuando hablamos de medicamentos huérfanos, yo tendría que clarificar medicamentos huérfanos con valor terapéutico añadido importante, y a esos tenemos que hacerle un camino especial, una alfombra roja, o con medicamentos huérfanos con poco valor terapéutico añadido. Y posiblemente todos estos, los que tienen valor terapéutico añadido, veremos cómo rápidamente se financian. Algunas conclusiones muy rápidas, y cuidado con las comparaciones, porque los sistemas de precios y reembolso son distintos, no estamos comparando cosas iguales. Los criterios son claros, y no porque lo digo, tienen que ser claros, no lo digo yo, sino lo dice la propia Directiva de Transparencia, y aquellas personas que se quejan del retraso de lanzamiento, siempre informo lo mismo. Hay una directiva que se llama Directiva de Transparencia, de obligado a cumplimiento, y que tiene su transposición en nuestra legislación, que dice que el precio y reembolso se tiene que decidir en 180 días. Y si un país no lo cumple, uno puede ir a los tribunales, con lo cual aquí está la legislación que permite que precio y reembolso tiene que estar en 180 días. Y cuando hablamos de retraso, insisto, no tenemos que hablar de retraso entre EMA y precio y reembolso, sino retraso tiene que ver entre fecha de solicitud de precio y reembolso y la resolución. Pues muchas gracias y dejo la palabra a Miguel Ángel. Muchas gracias, Jaime. Seguro que va a haber preguntas. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros, y además sobre este tema tan apasionante, ¿no? Que es cómo hacemos que el acceso a los medicamentos huérfanos sea mejor. Nos hemos repartido la mesa, si os dais cuenta que Jaime ha hecho el panorama internacional cercano, europeo, y a mí me toca hablar del nacional. Y del nacional quiero decir que España es lenta en el acceso a medicamentos huérfanos, y hay muchos medicamentos huérfanos que están autorizados por EMA y no en España, más del 50%. Pero dicho esto, también os digo que tenemos ejemplos de éxito y que está el camino hecho para mejorarlo. El avance en medicamentos huérfanos en los últimos 20 años ha sido espectacular. Compartiréis conmigo que desde la publicación de la resolución 141 de 2000, la autorización de medicamentos huérfanos ha crecido exponencialmente. Multiplicar por 23 lo que teníamos en aquel momento. Y esto es un dato muy positivo. Yo os recomiendo dos documentos para leerse. Uno, el informe de AELMO, que analiza el estado a nivel nacional, y luego el artículo que nos ha comentado Jaime, que lo publican él con otros compañeros como Jorge Mestre, que analiza el dato a nivel nacional. En los dos documentos podemos ver cómo realmente aproximadamente el 46% de lo que se autoriza por EMA está financiado y comercializado en España, y hay en torno a un 3% que está autorizado, pero no está o tiene decisión de no financiación, es decir, que no está autorizado, se puede utilizar en España, pero no con fondos públicos. Pero también, y esta lentitud se ha incrementado en los últimos años. La ralentización es un poquito mayor. Pero también es verdad que en los últimos años ha habido aspectos muy positivos. Y yo quería destacar el tema, por ejemplo, de la terapia celular de los CAR-T. Yo creo que con todos los aspectos que seguramente son mejorables, se ha implicado a las sociedades científicas desde el principio. Se ha hecho un protocolo farmacoclínico a nivel nacional con la Dirección General de Farmacia, la Agencia Española de Medicamentos y todas las sociedades científicas implicadas. Un único protocolo que se está cumpliendo en todas las comunidades autónomas y que a nadie nos ha dado por reevaluar y restringir, como estamos acostumbrados a ver en otros muchos fármacos. El grado de implementación ha sido máximo. Y de hecho somos de los países con más tratamientos realizados con terapia celular de tipo CAR-T. Yo creo que esto es una experiencia de éxito donde además
el pago por resultados ha sido una de las vías de mejorar ese acceso con ese pago fraccionado al principio de la administración y luego a los 18 meses o a los 12 en función de los resultados en salud. Otro ejemplo de éxito, que os pongo que este es más reciente todavía, es la terapia génica. La primera terapia génica que se pone en España, que está autorizada y comercializada, el Luxturna, concretamente, tiene una innovación en acceso muy importante, que no habíamos vivido hasta ahora. Y es que es una terapia para una retinopatía pigmentaria, para una ceguera, que es ultra rara. Concretamente en Andalucía tenemos nada más que 6 pacientes detectados. Posiblemente ahora que hay tratamiento podamos detectar más, pero cada niño hay que administrárselo en los 2 ojos y tiene un precio de 500.000 euros por cada niño. 500.000 euros una vez en la vida. Una vez en la vida. ¿Cuál es el problema de la sanidad pública? Oye, si me dejaran pagar esto en varias anualidades, no sería el impacto económico tan alto, luego, porque solo lo administro una vez. Y así ha sido. 4 fracciones en 4 presupuestos diferentes, en 4 años diferentes. Esto indica que el sistema está innovando también en los acuerdos de gestión, y además esto lo compartimos mucho todos los que estamos en la mesa, hemos trabajado mucho en ello. Me acuerdo con Carlos que firmamos el primer acuerdo de riesgo compartido en un medicamento huérfano a nivel nacional, concretamente que fue en hipertensión pulmonar, allá por 2010, y nos tocó bregar con las dificultades, pero sin embargo aquello que en 2010 parecía utópico que se hiciera a nivel nacional, ahora a nivel nacional tenemos el sistema de registro y tenemos el pago por resultados ya establecido en el momento de la concesión del precio y de la financiación, que es el momento en el que esto debe hacerse y no posteriormente. Bien, por tanto, yo creo y comparto también con la mesa anterior, tanto con César como con Sandra, que realmente hay que darle una vía diferenciada al medicamento huérfano. Y yo diría más, y una bolsa económica diferenciada al medicamento huérfano. Yo creo que sí. Creo que esto tiene que ir de forma independiente, de forma absolutamente independiente. Y os voy a poner un ejemplo de cómo cuando queremos los tiempos se cumplen y el tema del impacto presupuestario está resuelto. Seguramente me he incorporado tarde, a lo mejor ya se ha puesto este ejemplo durante la tarde. La vacuna del COVID. La vacuna del COVID ha sido rápida. Han pasado 12 días desde que lo aprobó la FDA hasta que España tenía la vacuna del COVID. ¿Esto cuándo ha pasado en un medicamento huérfano o no huérfano? Nunca lo he visto. Ahora, es verdad que el medicamento huérfano tenemos algunos que se utilizan en 2 meses y otros en 24. Luego, a veces también somos capaces de hacerlo. Puede influir muchos factores, pero somos capaces de hacerlo. Pero vuelvo al ejemplo de la vacuna del COVID, que no es un medicamento huérfano, pero se habló de precio en algún momento, al principio, ¿no? Algún tuit por ahí suelto, pero esto ha salido del presupuesto de los contribuyentes españoles. Es un procedimiento europeo, pero lo hemos pagado entre todos los que estamos aquí y los que están en su casa. Pero no era un presupuesto local de mi hospital, regional de mi comunidad autónoma, y no ha sido un problema. La prioridad era cuanto antes. Y si fuera un medicamento normal, que no hubiera estado relacionado con la pandemia, probablemente hubiéramos tardado 6, 8 días, 12 meses en decidir financiación o en priorizar la utilización de uno frente a otro. Y esto no ha ocurrido. Luego sabemos, podemos hacerlo. ¿Por qué ha ocurrido? Porque era una situación de pandemia, porque el mal era muy severo, porque tocaba a muchas personas, muchos pacientes, y porque estaba matando a mucha gente. Pero ese mismo grado de severidad lo tiene cada medicamento huérfano para el grupo de pacientes al que afecta. Y os pongo el ejemplo de Luxturna, que os he comentado antes. Son niños ciegos que pueden ver. O las CAR-T. Son pacientes que no tienen otra posibilidad y se les puede dar ese medicamento. Por tanto, yo creo que tenemos una situación muy mejorable en España, pero creo que tenemos las herramientas y ejemplos con mucho éxito y muy recientes. Desde mi punto de vista, creo que a nivel nacional se debería de dotar de un presupuesto específico para estos medicamentos huérfanos, independiente del presupuesto de cada comunidad. Y esto es importantísimo. Hemos tenido otro ejemplo de éxito en este sentido, y ha sido con la hepatitis C. Con la hepatitis C muchas cosas podremos mejorar, pero eso de que no computaba deuda, eso hizo que los hospitales hablábamos de con hepatitis C y sin hepatitis C.
y eso hizo que el acceso fuera más rápido. Por tanto, si el seguimiento a los hospitales y en contrato programa fuera con y sin medicamentos huérfanos, probablemente podríamos garantizar que ese acceso fuera mayor y fuera más rápido. Muy bien, y ha comentado Jaime el ejemplo de Alemania, con sus pros y con sus contras. Pero a mí me gusta el ejemplo de Alemania porque ellos parece que evalúan muy rápido, 15 días, con la concesión de precio y financiación, pero luego la reevaluación son mucho más exigentes. Y yo lo que veo en España es que evaluamos muy bien, con un alto nivel de un sistema, desde mi punto de vista, muy riguroso, pero somos lentos, aunque haya que quitarle esos 150 días, yo creo que somos lentos. Y luego la reevaluación solo se produce cuando hay una nueva indicación, la reevaluación de precio y financiación. O sea, si tú eres un medicamento huérfano que va para la hemoglobinuria paroxística nocturna y se te aprueba la indicación del SUA, se te revisa el precio, porque como tienes más pacientes, pues puedo pagar menos por paciente y el nivel de facturación será similar. Esto no incentiva la investigación, porque claro, si cada vez que tengo un poco más de pacientes me van a bajar el precio ese poco, realmente desincentiva a la investigación. Luego, yo creo que deberíamos, y utilizo palabras de un artículo de Sandra en un documento que se publicó hace unos años, más reevaluación, mucha más reevaluación. Reevaluación de resultados en salud en vida real. Si hiciéramos esto y dependiendo de esto se modulara el precio y la forma de pago, probablemente nos iría mucho mejor. Por tanto, ya como conclusión final, creo que en España tenemos mucho que mejorar, pero tenemos grandes ejemplos muy recientes y el camino y la vía adecuado para hacerlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos porque también he aprendido muchísimo con estas dos ponencias y vamos a dar paso a preguntas que seguro que las hay. ¿Alguien de la sala? Bueno, en primer lugar, dar las gracias y bueno, decir que me ha gustado mucho la presentación de ambos. Decir, bueno, que Miguel Ángel, coincido plenamente contigo que debería haber un fondo general para las enfermedades raras, para los medicamentos huérfanos. Es algo que llevo defendiendo desde hace 23 años. Y decir que hoy por hoy los pacientes están conectados y pues no puede ser que un hospital comarcal no le den un medicamento y un hospital de primer nivel sí le den el medicamento. Respecto a... Hemos visto en los ensayos en el COVID, por ejemplo, yo en el ensayo del Wolfram me ha costado la vida conseguir poner en marcha el ensayo del Wolfram y yo decía, ¡buah! La vacuna imposible. Y esto ha corrido que no me vea, como la pólvora. Y yo lo he pasado canutas para conseguir el ensayo del Wolfram. Entonces se puede. Y los tiempos de las enfermedades raras son distintos a los tiempos de la administración porque la enfermedad avanza y la gente se queda fuera de los ensayos clínicos o muere. Por otro lado, decir también que me parece muy importante lo de la financiación con fondos generales para las enfermedades raras y acortar estos tiempos. Por ejemplo, fibrosis quística, sabemos que si no tienen tratamiento adecuado, tienen muchos ingresos, se merma su calidad de vida, terminan en trasplante pulmonar y también eso supone mucho gasto económico. Eso también supone mucho gasto económico, no solamente darle el medicamento. El Castrio ha pasado canutas para conseguir que se financie, o sea, que se llegue a un acuerdo el Castrio y eso se podía cortar porque al final esas personas también es verdad que los medicamentos huérfanos son caros, pero también son caros los ingresos, son caros los trasplantes pulmonares y son caros todo lo demás. Entonces yo creo que sí es posible acortar los tiempos y creo que el ejemplo de la vacuna del COVID es muy buen ejemplo. Estoy muy de acuerdo contigo. Hola. Estoy muy de acuerdo contigo en el tema de que se evitan gastos y que en realidad es como una inversión en salud. Lo que ocurre es que a veces tienes que invertir ahora para evitar un trasplante pulmonar que iba a llegar dentro de 10 o 12 años y esto lo hemos vivido con la hepatitis C. Hemos invertido mucho dinero,
pero probablemente dentro de 15 o 20 años el número de trasplantes hepáticos sea diferente, o el posicionamiento del trasplante sea distinto, o el tipo de paciente que nos llegue será diferente. Y esto es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo. Por eso el ejemplo de Luxturna, que tú puedes pagar en varios años, es muy bueno al ser terapia génica de una sola administración. Pero otros muchos tratamientos, como estos que me pones como ejemplo, sí que son tratamientos crónicos que vamos a poner durante todos los años, ¿no? Pero es el concepto de invertir en salud o de gastar en medicamentos. Esa es la cuestión, ¿no? Sí, quizá un comentario general sobre el tema de la vacuna, que siempre es tan recurrente, no hay una reunión donde no se habla de la vacuna, ¿no? Y desde el punto de vista de la financiación, tenemos que recordar cómo se financia la vacuna. Y de hecho, el éxito de que la vacuna esté tan pronto en los mercados se debe a cómo se ha financiado, porque no se ha financiado, se ha cofinanciado. De hecho, sabéis que el contrato de la Comisión Europea con las laboratorios se llama algo así como Advanced Commitment Contract, en el cual la Unión Europea, por eso hay que decir que la vacuna no está costando tan barata, ha cofinanciado el I+D. ¿Vale? Posiblemente, a lo mejor no estoy tan de acuerdo en tener un fondo finalista para los medicamentos huérfanos, pero sí estoy más de acuerdo en que se cofinancie la investigación de los medicamentos huérfanos. Y en el proceso de cofinanciación, el I+D, ya empezamos a discutir sobre el precio, qué es lo que ha pasado con la vacuna. De hecho, sabéis, por el famoso tuit que ha comentado Miguel Ángel, la vacuna de AstraZeneca nos está costando bastante más barata que otra, porque contribuimos en la fase de investigación y desarrollo, cosa que no ocurre en otros procesos de investigación en enfermedades raras. Posiblemente, insisto, un fondo finalista puede ser inequitativo, porque enfermedades raras y no cáncer, que sería la primera cuestión que todo el mundo se plantearía, pero si decidimos vamos a cofinanciar el I+D porque no hay suficientes incentivos, está claro, posiblemente en ese proceso de cofinanciación del I+D, al mismo tiempo nos ponemos a negociar el tiempo de demora y nos ponemos a negociar el precio de reembolso, con lo cual cuando el medicamento esté aprobado, como dice Miguel Ángel, posiblemente en vez de tener 2 años de demora, posiblemente tenga 15 días. Con lo cual posiblemente el dinero no hay que ponerlo cuando el producto esté al final, sino posiblemente la fase inicial de investigación y desarrollo. Hay dos preguntas, hay dos personas que tienen preguntas pedidas en la sala. Gracias y enhorabuena, muy divertido, Jaime. Yo he aprendido muchísimo de ti, de precios internacionales de referencia, en el sentido de que yo leía muchísimas cosas de ti y eres un maestro en todas las comparaciones internacionales, pero sí que hay veces que nos da muchas cosas que se pueden comparar y realmente el retraso en España muchas veces está ahí. Ese retraso también viene porque, por ejemplo, cuando estabas hablando de condiciones especiales de financiación y cosas que se evalúan en cada uno de los países, en España muchas veces cuando vamos a negociar, al final te terminan pidiendo el menor precio europeo y todas las condiciones, seguimiento por Walter-Met, techo de gasto por paciente, techo de gasto nacional. Entonces son todo condiciones añadidas que todo eso tiene que ir en relación a un precio final del medicamento, porque estás quitando rentabilidad al producto. Y eso también hace que se retrasen mucho las cosas. Por otro lado, los días que comentabas de tiempo hasta que nosotros contestamos con deseo de valor y solicitud de precio y reembolso, eso está regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo Común y ahí hay unos días en los que se tienen que cumplir. Yo creo que yo y muchos otros colegas estamos sorprendidos en esos aspectos de que 150 días son una auténtica barbaridad, porque los primeros interesados en llegar a un acuerdo somos nosotros. Y si lo centramos en medicamentos huérfanos, mucho más. Porque lo llevamos siguiendo y sabemos cuándo va a llegar y somos rápidos en esa respuesta. Desconozco los datos totales, lógicamente, ya te digo, yo en mi caso nunca he tenido tanto tiempo, a no ser que sean actuaciones muy concretas de medicamentos que vienen por un cambio de código nacional, de frascos o de cosas así. Y por otro lado, yo nunca, en todas las compañías que he estado internacionales, a mí nunca me han dicho retrasa la aprobación de este medicamento en España. Nunca. Absolutamente nunca. Yo, cuando antes lo puedo sacar en España, nadie me dice que espere a Italia, Francia, Irlanda o lo que sea. Yo lo intento sacar lo más rápidamente posible. Y generalmente, como algún ejemplo que tengo ahora mismo entre manos, yo todavía no tengo IPT después de 1 año que lo solicité y yo comuniqué mi intención de comercializar en España de una nueva indicación en octubre o noviembre del año pasado. Estoy esperando todavía que salga ese IPT. Y generalmente vamos limitados por eso.
pero te aseguro que nunca en mi vida a mí nadie me ha dicho espérate a tal país, porque eso no tiene sentido, no me lo dirían. Estamos deseando salir cuanto antes, tenemos toda una compañía por detrás apretando, que nadie nos pide que lo vayamos a retrasar de forma deliberada, te lo aseguro. Carlos me ha dicho que la siguiente pregunta luego ya respondo. Una pregunta con respecto al fondo, la bolsa para enfermedades raras y ligándolo con la vacuna. La vacuna funciona, es un caso muy especial, yo lo que he propuesto es algo parecido, pero sobre todo para Jaime, ¿tú no crees que más que una bolsa debería haber como una cadena de financiación de forma que todo el mundo se jugara algo, es decir, que todo el mundo pusiera algo de dinero? Porque si todo lo pone la Comisión Europea es demasiado fácil decir, bueno, pues ya está, lo que sea. O si todo lo pone la Administración Central, pues también, o si todo lo pone la autonómica. Es decir, yo creo solo en las bolsas y realmente lo que conseguimos, como en la vacuna, es bueno, financiar una parte, eso hace que la otra parte, y al final, efectivamente, al señor que gestiona un presupuesto de un hospital o el médico que tiene que hacer la prescripción, no soporta el peso de toda la economía y de los millones de euros que esto supone en sus espaldas, sino que se limita a hacer un acto asistencial simple, porque todo lo demás ya está amortizado. Yo creo que si solamente pones una bolsa, el final, vamos, se lo hago a Jaime porque es el economista, es que esa bolsa, como el incentivo está ahí, reviente, y hay que inventar otra cosa. Respondiendo, el tema de los días de retraso. Micrófono. Gracias. Sí, gracias. Días de retraso. Patricia Lacruz, Diario Médico, hace 10 días. Es la primera vez que yo había visto esos datos y ella lo ha puesto público, ¿no? Con lo cual, no sé sus fuentes, serán ministerios, porque yo insisto, yo puedo ver la aprobación de EMA, puedo ver Código Nacional a través de Vox Plus y puedo ver días de financiación, pero yo no puedo ver, bueno, se solicitó, e, insisto, no son mis datos. También es cierto que desde que la FPA, la Asociación de Industria Farmacéutica, publica un informe que se llama Weight Indicator, que pone el día de retraso, a mí me tocó estar en Bruselas alguna vez y decía, oye, ¿me podéis decir cuándo el laboratorio pide? Porque entiendo que el laboratorio no pide en Rumanía al mismo tiempo que en España. Y me decían, no, esos datos no son públicos. Pues Patricia lo ha hecho público, con lo cual es cuestión de que ella lo haga público con más detalle, un poco para evitar esto, porque yo entiendo también como laboratorio tu interés es tener en el mercado español. El 45% tardan más de 20 días, y de ese 45%, la media era 150. Vale, bueno, yo lo he copiado, la noticia, directamente lo que decía, ¿no? Segundo es, hay un informe muy antiguo, ya se nota que yo me estoy haciendo mayor, que lo publicó la Comisión Europea en 2009, que se llama Sector Inquiry, que se hizo investigación en industria farmacéutica, y le preguntaba a la industria farmacéutica, ¿dónde quiere usted lanzar los productos mejor, primero? Y lo veías un gráfico, y que realmente salía primero Alemania, y luego se veía España como en medio, y luego se veía Rumanía y Polonia. Quiero decir, no conozco la estrategia de cada industria, pero el informe este famoso de la Comisión Europea veía que el interés más o menos legítimo de la industria farmacéutica es lanzar primero algunos países con otros. El tema de los fondos finalistas siempre han sido polémicos y posiblemente poco eficientes. Recordamos el Cancer Draft Fund en el sistema británico, donde se creó como una voluntad política en un momento electoral y creó un poco incentivo para ser eficiente, porque sabías que si no cumplías el umbral, si tenías un medicamento para un cáncer y estabas por encima del umbral, te daba igual, porque el Cancer Draft Fund te lo iba a financiar, ¿no? Con lo cual, los fondos finalistas tienen el peligro de crear ineficiencias y sobre todo ser inequitativos. ¿Por qué cáncer y no hepatitis C? ¿O por qué hepatitis C y no enfermedades raras? Segundo elemento, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la vacuna de COVID, AstraZeneca, Comisión Europea, el contrato, la Comisión Europea no sé cuánto ha dado, creo que eran 1.000 millones de euros, pero la otra parte la ha puesto AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Quiere decir, con lo cual, si hubiera fallado AstraZeneca y no sale al mercado, los europeos pagadores de impuestos hubiéramos perdido 1.000 millones de euros, pero también AstraZeneca, ¿no? Quiere decir, cuando estoy diciendo cofinanciación de la investigación, me refería a cofinanciación de la investigación, sentarse y sin duda alguna, cuanto más cofinancies, más discutirás después sobre el precio de reembolso, ¿no?
De hecho, el famoso debate que ha ocurrido ahora con las vacunas ha salido a la luz de que muchas veces muchos medicamentos tienen una fuerte cofinanciación pública que no sale a la luz, ¿no? En la fase, básicamente fase 1 y fase 2, ¿no? Y va por ahí. Yo más que, insisto en la idea, más que de fondos finalistas por la complejidad técnica, inequitativo, ineficientes, es confinanciar medicamentos, el desarrollo de medicamentos huérfanos, porque entiendo que cuando hay 4 pacientes no hay incentivos suficientes para hacer I+D. En cambio, cuando tú la financias en la fase inicial, posiblemente el precio de reembolso era más fácil de negociarlo y que no sean los 500.000 euros. Yo solo en relación a la primer comentario, que creo que nos hace falta en España un cambio de actitud ante la innovación. O sea, tenemos una actitud pasiva. Tú, que eres el laboratorio, el que ha invertido, me pides a mí que financie. Entonces, claro, partiendo de esa base, eso debería ser al revés. Yo, como sistema sanitario, quiero cuanto antes que ese medicamento lo traiga aquí. ¿Y esto cómo lo cambiamos? Como ha dicho Jaime, probablemente incorporándonos en la investigación, porque no tiene sentido que yo lo que quiero es que todos los ensayos clínicos mejores vengan a mi centro, o a mi comunidad, o a mi país, y luego, sin embargo, cuando se autorizan, entonces ya voy a evaluar esto a ver cómo no tiene sentido. O sea, si he estado potenciando la investigación y quiere tener muchos pacientes en ensayo y reclutarlos, luego quiero ser el primero también en utilizarlo en la vida real, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Podríamos estar aquí pues toda la jornada debatiendo. Muchísimas gracias a los ponentes, a la Escuela Andaluza, a todos los asistentes, a todos los que nos siguen por streaming y nos tomamos un café ahora. 10 minutos.